¿Cómo están mis niñas? ¿Cómo están mis niños el día de hoy? Bien, entonces hemos estado viendo estos días lo que son las tradiciones y las costumbres de nuestro país. Y hay muchas maneras de obtener esta información. Y una de ellas la vamos a ver el día de hoy. Por eso nuestro tema es: entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Acompáñenme. Nuestra meta es entrevistar a los miembros de la familia para recoger información sobre las diferentes costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región, es decir, de tu familia, la región de donde es tu familia. Bien, para esto hemos visto en el título sobre una entrevista a los familiares, pero ¿te has preguntado qué es una entrevista? Probablemente la hayas visto en la televisión o la hayas escuchado en la radio. Vamos a ver. Una entrevista es una conversación que sirve para obtener información sobre un tema, o si es una entrevista, pues a una persona acerca de su vida, su trabajo. Entonces, recuerda, es una conversación que nos sirve para obtener información sobre un tema o una persona. ¿Y a través de qué? A través de una serie de preguntas. Esto es muy importante. Tenemos dos elementos en una entrevista, que es el entrevistador, quien se encarga de hacer las preguntas, y el entrevistado, que es la persona que responde las preguntas. Y entre el entrevistador y el entrevistado hay una interacción, ya que uno pregunta y la otra persona responde. Bien, vamos a ver un ejemplo. Mira la noticia que tengo acá, que en realidad es una entrevista. Tenemos acá el título que dice: Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Quiero que lo mires. ¿Qué tenemos acá? Una imagen, una foto, efectivamente. Y acá también tenemos la fecha. Es muy importante ya que señala el día en que se hizo la entrevista. Y mira, tenemos acá una primera parte, un primer párrafo que dice presentación del entrevistado. Y como estamos hablando, en el título nos dan esa señal del señor Eloy Flores, pues una presentación es cómo tú vas a iniciar la entrevista. Es el primer párrafo que tienes que escribir o preguntar. Dice, por ejemplo acá: Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayaico un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Él es uno de los danzantes de los negritos de Huánuco, el personaje del corochano. Y como te puedes dar cuenta, mi niño, mi niña, esto es una presentación. Y es que en una entrevista no puedes ir directamente a hacer la pregunta. Tiene que haber una presentación, porque siempre va a haber a alguien que le vas a mostrar tu entrevista, alguien que va a escucharte, alguien que te va a mirar. Por lo tanto, tienes que dar señales de cómo es o quién es la persona a quien tú le vas a pedir información. Por eso es muy importante siempre hacer una presentación. Así comenzamos una entrevista. Luego siguen las demás preguntas, que este es el cuerpo o el cuestionario, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, aquí la entrevista del corochano más antiguo de Huánuco. Y comenzamos con las preguntas. Como te puedes dar cuenta, la pregunta resalta comparando con la respuesta. La pregunta es un color negrito mucho más intenso. En cambio, la respuesta tiene un color negro un poco más suave. Y siempre tenemos que ser claros y precisos. Por ejemplo, la mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Recuerda que cuando hacemos preguntas, estas pueden estar al inicio sin ningún signo de interrogación porque estás hablándole, pero cuando ya solicitas una información a manera de pregunta, tienes que empezar y terminar con los signos de interrogación. Y a lo que el señor Eloy responde: como todo niño, siempre perseguía a los negritos, me gustaba mucho, y así comienza a contar, a responder tu pregunta. Sigamos viendo. Mira, sigue la entrevista. Recuerda, pregunta y su respuesta.
Las preguntas siempre van a empezar con signos de interrogación y también van a terminar con signos de interrogación. Y la pregunta siempre tiene que ir más resaltada que la respuesta. Y esta parte es el cuerpo o el cuestionario. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y acá también tenemos, y seguimos con esta entrevista del señor Eloy. Y esta sigue siendo las preguntas y las respuestas. Pregunta, respuesta, hasta que llega a la última pregunta. Y nos podemos dar cuenta por esta palabrita, finalmente. Esta última pregunta ya es la pregunta de cierre. En la parte final de una entrevista hay una parte que se llama cierre. Pero ojo, este cierre puede ser una conclusión del tema, puede ser una idea, un consejo sobre el tema. En este caso, esta entrevista terminó con una pregunta. Finalmente, ¿qué significa esta danza para los guanuqueños? Y allí el señor Eloy responde. Es nuestra identidad, nuestra historia y debemos conservarla y preservarla y se acabó la entrevista. Como te puedes dar cuenta, las preguntas y las respuestas tienen que estar diferenciadas. Otro consejo, el tema siempre tiene que estar encaminado según lo que tú te has propuesto. Muy bien. Entonces, la persona que hizo la entrevista, ¿qué crees que hizo para poder presentar esta entrevista? Tuvo que organizarse. ¿Tú crees que él simplemente dijo, voy a entrevistar y voy a buscar al señor Eloy? No, él tuvo que organizar todas las acciones que iba a hacer para llevar a cabo esa entrevista. Número 2. ¿Cómo crees tú que habrá preparado la entrevista? Claro, tiene que ser algo previo. Tuvo que ver qué preguntas le iba a hacer, pero antes siempre tienes que ver el tema que vas a tratar. Y luego, de acuerdo al tema, puedes redactar tus preguntas. 3. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Aquí es muy importante el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer la entrevista? Y 4. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Por supuesto, porque nos brinda información adicional que es muy importante. Entonces, ahora te va a tocar a ti. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Primero, tienes que responder 3 preguntas importantes antes de hacer una entrevista. ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿A quiénes entrevistaré? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué busco con la entrevista? ¿A quiénes voy a entrevistar? ¿Quién va a ser la persona que me va a responder a mis preguntas? ¿Y cómo lo haré? ¿Qué recursos usaré? Son preguntas muy importantes que debes de responder antes de diseñar tus preguntas y diseñar tus preguntas de entrevista. Mira, acá hay una guía de entrevista. Tenemos, por ejemplo, las partes que tenemos acá. El nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado, el tema sobre el cual tú vas a preguntarle, la presentación. Recuerda, hemos tomado como ejemplo la del señor Eloy. Siempre una presentación previa de la persona a la que vas a entrevistar. La fecha, el cuerpo cuestionario, que son las diferentes preguntas que vas a hacer a tu entrevistado, y finalmente un cierre. Esta puede ser una pregunta, puede ser un comentario final de tu parte como entrevistador, o también puede ser algún consejo o una conclusión. Esta guía de entrevista te va a servir mucho para que hagas la entrevista a tu familiar. Finalmente, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Reunirte con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha que tú acuerdas. Es decir, tienes que organizarte qué día tú vas a entrevistar, para que no haya interrupciones ni haya inconvenientes. Y siempre tener a la mano la guía de tu entrevista. Y si vas a grabarlo, tienes que usar los medios necesarios y tenerlos a la mano. 2. Saludar y explicar el propósito de la entrevista. ¿Para qué vas a entrevistar? E iniciando la entrevista presentándote. Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Rosita y señora Teresita, le voy a hacer la siguiente entrevista, ya que usted cocina unos ricos potajes. Y empezamos haciéndole la presentación. 3. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de la presentación personal que tú le harás. Para que tú hagas la presentación de tu entrevistado, tienes que saber estos datos. 4. Formular con claridad las preguntas y anotar todo aquello que consideres importante y necesario. 5. Repreguntar y ampliar las respuestas.
y obtener más información sobre el tema. Por ejemplo, si la señora Teresita es una buena cocinera de platos muy ricos, entonces, y tal vez le preguntas, ¿y cuál es su especialidad, señora Teresita? Ah, te dice ella, mi especialidad es el cuy chactado. Acá puedes tú, mi niño, mi niña, ser una oportunidad para volver a repreguntar. Y dices, ¿el cuy chactado? ¿Y qué es el cuy chactado? ¿Cómo lo hace? Entonces la señora Teresita te dará más información sobre cómo es que se hace esto. Y finalmente, realizar un cierre de la entrevista y agradecer por la información que te ha brindado. Y así, mi niño, mi niña, con estas orientaciones estarás listo o lista para hacer tu entrevista.